El día de hoy vamos entonces a iniciar este ciclo de conferencias con el tema ¿Cómo afrontar la complejidad en los proyectos de data center aplicando un enfoque ágil? Para ello y para ya dar inicio voy a leer brevemente la hoja de vida de los expositores. Yuri Bravo Asensio es ingeniero electrónico con una maestría en gestión estratégica en tecnologías de la información y una maestría en administración y gestión de proyectos. Tiene más de 25 años de experiencia en proyectos de tecnologías de la información y comunicación, de las cuales ha trabajado en la unidad de administración del Centro de Datos del Banco de Crédito del Perú durante los últimos 13 años. Tiene unas certificaciones en DCDC, RTPM, de BICSI, PMP, del PMI, entre otras. Es profesor. Tiene experiencia docente, más de 20 años, es expositor en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y en el INICTEL UNI. También ha sido voluntario en BICSI por más de 10 años y actualmente es secretario de BICSI Cala. También está con nosotros y nos va a acompañar en las presentaciones como expositora Sandra Rosales Coronel. Ella es Project Manager en el Banco de Crédito del Perú, en un proyecto de Data Center en Lima. Durante sus 10 años de experiencia ha liderado proyectos en el sector de tecnología de la información y las telecomunicaciones. De formación, tiene un título en educación y también es ingeniera industrial de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Utiliza su experiencia para implementar modelos innovadores en la gestión de proyectos adaptados al contexto y complejidad del entorno con el objetivo de lograr la satisfacción del cliente, mejorar la eficiencia y efectividad del equipo y a su vez aumentar el valor de la organización. Sandra cuenta con diversas certificaciones que le permiten desarrollar completamente todos estos cursos que han sido mencionados. Sin más preámbulos, realmente ambos expositores tienen una ardua hoja de presentación, pero ya los invito para que inicien con el tema que hoy están considerando: cómo afrontar la complejidad en los proyectos de data center aplicando un enfoque ágil. Muy buenas noches, ingeniero Yuri Bravo, lo dejo para que inicie su presentación. Ok, ante todo, muy buenas noches con los asistentes. Agradezco a la Universidad Nacional de Ingeniería y al INICTEL UNI por habernos invitado para inaugurar esta serie de conferencias y poder compartir los conocimientos en esta presentación. Vamos a desarrollar junto con mi colega Sandra Rosales el tema cómo afrontar la complejidad, los proyectos de data center aplicando un enfoque ágil. Sandra. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la presentación e invitación de INITEL. Creo que ya nos han presentado, así que queríamos iniciar esta sesión con una pregunta, ¿no? Y conocer un poquito en qué sector ustedes están desempeñando actualmente. Para ello, ahí Yuri les está mostrando el enlace en el cual, por favor, les pediríamos que ingresen y usen el código que aparece en la pantalla, o si no, en todo caso, puedan usar el código QR para que puedan responder la pregunta. Y en breve vamos a mostrar los resultados de la pregunta. ¿Sí? Sí, allí pueden entrar a www.menti.com y escribir el código 24985719, o como dijo Sandra, el código QR, y ahí hay unas opciones donde van a escoger el sector en el cual ustedes se están desempeñando. Vamos a darle unos segundos para que puedan hacerlo. Avanzando con la respuesta, agradecemos el apoyo y nos comentan si tienen algún inconveniente. Creo que ya podemos ir mostrando, Yuri, cómo van las respuestas. ¿Sí? ¿Se puede visualizar? ¿Sí? Genial. Creo que ahí vamos a ir comentando qué sectores nos acompaña el foro. Vemos que ahí que aproximadamente del 5% son del sector financiero, el 50% son del sector de telecomunicaciones, el 10% son del sector productivo,
y casi el 30-33% son del sector de tecnología de la información y tenemos ahí el 4% de otros sectores, ¿no? Agradecemos el apoyo de cada uno de ustedes. Con la respuesta, Yuri, podemos pasar a la presentación. Así es, continuamos. Sí. Sí. Ujú. Sin más preámbulos, queremos iniciar hablando sobre el término de complejidad, que hace referencia a dos elementos, que hace referencia a la cantidad de elementos y factores que componen un sistema. El término complejidad tiene diversas características, pero aquí en la lámina solamente vamos a mencionar las más importantes. Y quería empezar por la característica incertidumbre. Incertidumbre es la principal característica de un sistema complejo, especialmente ahora que en la encuesta que hemos hecho vemos que todos son del sector de tecnología, ¿no? La mayoría. Y no podemos en un sistema tan complejo predecir el futuro. Y eso nos dificulta un poco el tema de la planificación que vamos a realizar. Entonces, Yuri, ¿nos podrías comentar un poquito cómo afrontamos esa incertidumbre en un caso de data center, por favor? Sí, Sandra, gracias. Bueno, en los data centers tenemos un desafío que tiene que ver con la proyección de las capacidades, ¿no? Nosotros en el data center debemos controlar tres aspectos: la capacidad de espacio, la capacidad de potencia y la capacidad de refrigeración. Y para poder garantizar la sostenibilidad en el tiempo, debemos establecer cómo esa proyección se da a lo largo de los años. Un data center cuando se construye con una proyección de 10 a 15 años. Entonces, nosotros, por ejemplo, hoy en día podemos decir, voy a crecer hasta 50 racks, lo cual equivale a 300 kilowatts, pero con la nueva tecnología de alta densidad, esto no necesariamente va a ser cierto en el futuro. Ahí creo que, Yuri, con lo que has comentado, vemos que pues hablamos o enfatizamos un poquito en la característica de dinamismo, ¿no? Los sistemas son bastante dinámicos y las tecnologías están en constante cambio y evolución. Entonces, ello nos da, nos permite ser o tener una respuesta más flexible, ¿no? Y adaptable. Así es. Esa característica la podemos ver desde el punto de vista de la implementación, ¿no? En un data center, por ejemplo, el data center puede adaptarse a ello de dos maneras. Un data center se puede construir como quien construye una casa, es decir, la construcción civil, ¿no? O podemos tener soluciones modulares, la modularidad. Hoy en día existen soluciones que permiten segmentar ese crecimiento, esa proyección futura a través de Data Center Container. Sí, creo que es importante lo que mencionas, Yuri, que nos da la apertura quizás a mencionar un poquito en la característica de sistémico, ¿no? Cuando hablamos de sistémico, sí hacemos referencia a todos los cambios que puedan verse afectados, no solamente a una parte del sistema, sino que se ve afectado al todo, ¿no? Y de forma viceversa también. ¿Nos puedes mencionar algún caso en Data Center en relación a esos cambios que se ven afectados de una parte hacia el todo y del todo hacia una parte? Así es. En el data center tenemos varias capas, ¿no? Digamos, la capa que normalmente la gente conoce es la capa del servicio que se le brinda a un cliente. El cliente, a través de una aplicación en el celular, accede a un servicio de una institución, ¿no? Llámese Inictel, por ejemplo. Podría tener una plataforma educativa que a través del celular se puede ingresar. Pero luego tenemos ese software, ese software desarrollado, ese sistema operativo reside en servidores, y estos servidores requieren una infraestructura para poder operar, que viene a ser la infraestructura física del data center. Estas infraestructuras de data center están, de acuerdo a los estándares internacionales, clasificados de acuerdo justamente a su complejidad. Hay sistemas más sencillos que se les llama Tier 1 en el estándar Uptime, o se le llama clase 1 en el estándar de ISO IEC 2237. Y el más complejo sería un Tier 4 o un clase 4, que son sistemas más robustos, pero a la vez más complejos. Sí, Yuri, mira, justo el tema que tú comentas de los niveles que vemos en el data center,
tiene que ver mucho con la característica de la interconexión, porque vemos que hay elementos y factores que están relacionados unos a otros, y que de alguna u otra manera en cada nivel vamos a tener una interdependencia, no solamente de procesos, sino áreas, las coordinaciones que se tengan que hacer, y pues hacen que se den muchos cambios abruptos, ¿no? Así es, Sandra. Por ejemplo, en ese aspecto de la interrelación, va a depender de qué tipo de data center hablemos, ¿no? Hay data centers, por ejemplo, que son corporativos, o sea, son propios de una organización. Por ejemplo, Inictel tiene su propio data center, entonces la interrelación que debe tener, tanto a nivel organizacional como a nivel del manejo de los equipos, es él como propietario de su propio data center. Pero también puede haber una solución de nube o cloud computing, como se denomina, donde la interrelación más bien es con otro proveedor, que es el que me brinda los servicios, o el escenario, por ejemplo, de tener un colocation, donde otra empresa me brinda un arrendamiento para tener mis servidores y allí él se encarga de resguardar la seguridad, la conectividad de mis equipos, ¿no? Entonces, esa relación va a tener que ver con qué tipo de data center cuento. Sí, justo lo que mencionas, todos esos diferentes tipos de implementar un data center en las organizaciones tienen mucho que ver con la característica de diversidad, ¿no? Justo esa interdependencia también que hay en cada uno de esos sistemas nos va a conllevar a hablar de la complejidad, ¿no? Cada sistema es un sistema complejo que tiene que ser analizado en los elementos y factores que se interconectan y hay una interdependencia entre ellos, ¿no? Con todo lo que hemos mencionado, Yuri, cuando identifiquemos un entorno, creo que cuando analicemos un entorno debemos considerar estas características que nos ayudan a como organización y como equipo a tomar mejores decisiones. Y quería complementar, para terminar, con una frase que justamente le hemos colocado al final, que es: la resiliencia y la adaptación son cualidades esenciales para tener éxito en entornos complejos. Cuando hablamos de resiliencia, hablamos de la capacidad de recuperarse ante un evento desafiante, por ejemplo, como lo que nos ha sucedido en el tema de la pandemia, ¿no? Cuando no hablamos de flexibilidad, es la capacidad que nosotros tenemos de poder adaptarnos a todos los cambios y poder pues responder a esos desafíos que tenemos en el entorno. Ya hemos hablado un poco del término muy interesante que es la complejidad. Ahora queríamos ahondar un poquito en el tema de la gestión de proyectos. Por muchos años, Yuri, los proyectos, la mayoría de proyectos en diferentes sectores, que justamente por eso hicimos la pregunta, se han venido desarrollando con un enfoque tradicional. Y pues con los nuevos desafíos que estamos afrontando actualmente, es necesario e importante considerar un análisis previo de los proyectos, teniendo en cuenta 3 factores que he colocado aquí. Uno, que es las características, el otro es la incertidumbre, y el tercero, los riesgos de un proyecto. El primer análisis, que tiene que ver con las características, nos va a ayudar a definir el tipo de ciclo de vida de nuestro proyecto. ¿Qué son estas características? Son los requerimientos, las actividades que se van a ejecutar en el proyecto, la entrega, que tiene que ver con el producto o servicio que le vamos a ofrecer al cliente, y el objetivo que tienes con el proyecto. En el primer análisis que vamos a realizar, como les comentaba, nos va a dar ese panorama para saber qué tipo de ciclo de vida voy a usar en mi proyecto, que puede ser predictivo, iterativo, incremental y ágil, ¿no? Yuri, ahí nos puedes comentar algún ejemplo que esté, un ejemplo rápido de un caso de data center, donde se realiza este tipo de análisis de estas características. Sí, Sandra, claro que sí. En la parte derecha de la PPT hay una imagen que hemos colocado sobre justamente las capas que integran un data center y el servicio que se brinda a los clientes. Vamos a ponernos en un escenario muy de actualidad. Vamos a pensar en una empresa que brinda el servicio de acceso al metaverso, ¿no? Para acceder al metaverso se requieren pues unos lentes especiales, audífonos y una serie de componentes
que la persona se tiene que revestir para poder interactuar, hacer comercio electrónico, asistir a una clase, tener reuniones, etcétera, en ese entorno. Ese es el servicio, entonces, que brindaría esta empresa hipotética de que estamos hablando, ¿no? Ahora, ese entorno está basado en un desarrollo de software, en algoritmos, ¿no? Que permiten tener esa sensación de estar conectado con esa persona que está en Europa, quizás, ¿no? Y eso se da a través de aplicaciones, ¿no? Esas aplicaciones que están compuestas de base de datos, software, sistemas operativos, residen en infraestructura de tecnología que puede estar en data centers pequeños cerca a los usuarios, ¿no? Con esto del IoT es necesario que los data centers estén cercanos a los usuarios a través de los edge data centers, ¿no? Pero también pueden ser data centers centrales, ¿no? Y en esta infraestructura que pueden ser servidores, equipos de almacenamiento, equipos de redes, switches, routers, etcétera, se da ese procesamiento de información y para que esto funcione adecuadamente se tiene que albergar en sitios llamados de misión crítica, que son los data centers. Estos data centers deben funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, con el mínimo de interrupciones. Entonces, este metaverso evoluciona, ¿no? Nosotros vemos en estas empresas van dándonos actualizaciones. Entonces el requerimiento es dinámico, ¿no? Y ustedes dirán, ¿esto cómo se relaciona al data center? Lo que pasa es que cuanto más compleja sea la solución, va a requerir aplicaciones que requieran mayor cantidad de memoria, procesamiento, etcétera, lo cual va a implicar una mayor demanda en espacio, potencia o refrigeración. A la larga influye. ¿Y cómo tratarlo? Y luego, por ejemplo, en las entregas, ¿no? Estas entregas tienen que ser no una entrega, porque no es un producto definitivo. Este producto sale en versiones, alfa, beta, ¿no? Y va evolucionando de cara a la necesidad del cliente. Uh-huh. Y mira, Yuri, muy interesante el ejemplo que nos has proporcionado, porque ellos nos dan la apertura a ver o considera el siguiente factor, ¿no? Que nos habla de la incertidumbre, que tiene que ver con los requisitos que justo nos mencionabas, y no nos permite predecir qué espera el cliente de acá a un tiempo, y no nos permite hacer una correcta planificación. Además, esa incertidumbre, ese nivel de incertidumbre alto, hace que aumenten los cambios en el proyecto, hace que el retrabajo y el tiempo desperdiciado se incremente, ¿no? No solo para el equipo, sino también para la organización, y hay que tomarla en consideración. Por último, yo quería comentar sobre también el nivel de riesgo, ¿no? El nivel de riesgo es quizás uno de los más importantes, pero que va de la mano con la incertidumbre. Es el más importante, pero si no lo identificamos y gestionamos de manera oportuna, los riesgos pueden impactar en la continuidad del negocio y la operativa de la organización, justamente por el ejemplo que nos damos de todos los niveles que hay en un data center. Entonces, debemos tener en cuenta que cuanto mayor es la incertidumbre que se tenga cuando se va a ejecutar un proyecto, mayor será el nivel de riesgo. Por ello, Yuri nos mencionará algunos casos de data center que sucedieron durante la pandemia. Así es, Sandra. Acá hemos recopilado, en base a informes de Uptime Institute, algunos escenarios que se presentaron durante la pandemia. Ustedes saben que en la pandemia la dependencia tecnológica creció drásticamente e incluso se mantiene hasta ahora. Solamente mencionaremos dos casos. El caso del Ministerio de Salud de Alberta, cuya causa fue un incendio, fuego, por electricidad, probablemente sobrecarga, en el data center. ¿Cuál fue el efecto? Se restringieron los servicios de salud por 2 días. Imagínense, el impacto no fue un servicio tecnológico, no, era la salud de las personas. Y el segundo ejemplo que traigo a colación es el impacto que tuvo la caída del servicio de Zoom. Durante la pandemia, muchos aprendimos a usar Zoom para educación, para reunirnos con la familia, inclusive para temas de trabajo. Bueno, el impacto, la causa no fue revelada, pero el impacto que fue justamente un día domingo y tuvieron que dejarse de lado las reuniones programadas. Según un estudio de Uptime, las consecuencias financieras de las interrupciones en un data center son mayores, ¿no? Porque no solamente es el corte del servicio, o sea, cuando un equipo se apaga, por ejemplo, tu computadora, tu laptop se apaga,
de manera drástica, se te acabó la batería. Luego, cuando lo enciendes, a veces tiene que hacer una serie de procesos para verificar si el hardware o el software se han dañado, ¿no? Y hasta restablecerse. Ya, imagínense lo que pasa en un data center donde tienes 100, 500, 1000 servidores, 10.000 servidores, y no solamente servidores, sino equipos de comunicaciones y almacenamiento que están interrelacionados. Cuando un data center se apaga, el restablecimiento de las funcionalidades toma muchas horas. A nivel internacional se dice entre 2 y 4 horas. En una encuesta de Uptime Institute del año 2020, se encontró que 4 de cada 10 cortes cuestan entre 100.000 y $1.000.000, fíjense. Y aproximadamente 1 de cada 6 cuesta más de $1.000.000. Sí, Yuri, justo con todo lo que has mencionado, vemos que qué tan importante es realizar un análisis previo de cualquier tipo de proyectos que vayamos a ejecutar, ¿no? ¿Para qué? Para que la organización y el equipo pueda tomar la mejor decisión cuando hablamos de proyectos, de elegir quizás el mejor enfoque y la diversidad de metodologías que hay y le aporten mayor valor al proyecto, y el proyecto termine de manera exitosa, ¿no? Complementando todo ello, quería ahí mencionar justamente, luego de analizar estos 3 factores, cuando vemos los proyectos, el entorno hay que analizarlo, pero para eso hay ciertos marcos o metodologías que nos puedan soportar. Entre ellas puedo mencionar el CINEFI, el BUCA o el modelo de complejidad de Stacy, que nos apertura a ello, ¿no? Y puedo terminar mencionando algunos beneficios que nos da el análisis previo que le hacemos a los proyectos antes de ser ejecutados. Por un lado tenemos la mejora de la productividad, que tiene que ver cuando el equipo va a realizar su trabajo, ¿sí? Se eleva la productividad del equipo. Luego la reducción de los costos, ¿por qué? Porque vamos a reducir el retrabajo y minimizar los impactos que justamente mencionaba Yuri en los ejemplos que dio, que pueden ser la continuidad de negocio o las operaciones de los servicios y productos que ofrecen las organizaciones. Luego, el último, que es aumenta la satisfacción del cliente, ya que le damos un producto, un servicio que de verdad le aporte valor y pues tenga una ventaja competitiva en el mercado frente al sector en el cual se está desempeñando, ¿no? Antes de continuar con la siguiente diapositiva, Yuri, podemos ahí antes de continuar, ¿podemos lanzar la pregunta previa que tenemos? ¿Sí? Ahí les pedimos, por favor, a todos los participantes que puedan ingresar nuevamente al Menti y nos puedan apoyar con la respuesta de la pregunta que le hemos realizado, por favor. Ahí pueden ingresar a www.menti.com, el código que está proyectado, o el código QR, ¿no? Hay una pregunta, ¿no? Asociada a una palabra relacionada con agilidad, ¿no, Sandra? ¿Es lo que se está pidiendo? Sí, creo que ahorita lo van a visualizar. Dame un momento. Sí, ya está. Participen, por favor. Ahí nos comentan si pueden ver la pregunta. No, ahorita no sé. Ahorita no se ve, Sandra. Sí, ¿me comentas, Yuri, si se puede visualizar la pantalla? Ya, ahora sí. Sí, chicos, ¿qué palabras se les viene a la mente al escuchar agilidad? Por favor, pueden colocar todas las palabras que se le vengan a la mente cuando ustedes escuchan esa palabra de agilidad. Le damos un poquito ahí las palabras, mira, eficiencia, rapidez, optimización, flexibilidad, velocidad, efectividad. Ahí pueden ser un poquito creativos, colocar quizás algún icono o algún personaje que les haga referencia a también agilidad, ¿no? Pensemos fuera de la caja un poco.
velocidad, optimización, productividad. Tenemos bastantes palabras muy interesantes, ¿no? Que creo que le han dado ahí, han atinado bastante bien a todas las palabras que nosotros esperábamos recibir. Ahorro de tiempo, desafíos, entornos de cambio, claro, por supuesto. Sí, creo que Yuri, mira, tenemos bastantes palabras que nos van a dar la apertura a lo siguiente que viene, ¿no? Así es, así es, Creo así que es. ya Qué bueno. podemos ir avanzando para ya Sí, adelante, adelante. Sí. ¿Me dicen si se ve la pantalla, por favor? Ya, ahora sí. Ya hemos hablado como primer punto sobre la complejidad y como segundo punto la gestión de proyectos. Como ya hemos mencionado, existen dos enfoques, ustedes ya lo conocen, el tradicional o también llamado waterfall o cascada, y pues el que está de moda y en tendencia, que creo que ya muchos lo conocen por todos los términos que han colocado, es el enfoque ágil. Por ello, hay que partir de la razón de ser del enfoque ágil. Entonces, partimos del manifiesto ágil, que está compuesto por 4 valores y adicionalmente a ello hay 12 principios, que esos son como el corazón de la agilidad y la razón de ser. Luego, cuando ya tenemos en cuenta esos 4 valores y 12 principios, luego tenemos que tener en cuenta las prácticas, ¿no? Y las prácticas se van a ver soportadas por todas estas metodologías que existen actualmente. Entre ellas podemos mencionar el Scrum, el Kanban, el XP y el Lean. Hay muchas más, pero estas son las más principales. Ahí también, como ven en el paraguas, he colocado el 50%. ¿En base a qué me he basado eso? Que según el estudio del estado de agilidad al 2022, casi el 50% de los proyectos ya están usando alguna práctica ágil, ¿sí? Entonces tomemos en cuenta ese porcentaje, ¿no? Para darnos esa apertura y abrir un poquito el panorama de cómo se están gestionando los proyectos en diversos sectores. Luego hay que tomar en cuenta, ya conocemos, quizás hemos escuchado, sobre Scrum, sobre Kanban, pero hay que conocer hay que conocer y entender un poquito las metodologías que hay actualmente, ¿no? Y en base a ello seleccionar algunas buenas prácticas de cada una de estas metodologías en base a la necesidad de sus proyectos. No todos los proyectos pueden usar todas las prácticas, entonces hay que tener en cuenta que cada proyecto es único. O sea, ustedes cuando les asignan un proyecto o participan en un proyecto, cada proyecto es único y pueden optar por las prácticas que en algún proyecto ya ejecutó, lo puede usar en otro proyecto, pero hay que tener en cuenta que siempre cada proyecto es único, ya que crea su propio modelo en base a todas estas metodologías que ya les había mencionado. Luego que ya tenemos el conocimiento, ya entendimos de qué tratan las metodologías, es importante ponerlo en práctica, porque sin ello no nos va a dar la apertura a cambiar un poquito nuestra mentalidad, ¿no? Y la mentalidad tiene que ver con el mindset. Con el mindset y la forma de pensar de las personas cuando gestionamos los proyectos. Ahí se está filtrando. Y hay un audio de alguien que, por favor, si pueden silenciarlo. Sí, muchas gracias. Ya hablamos de las metodologías, quería mencionar 3 conceptos claves que abarcan la mayoría de metodologías que existen actualmente del enfoque ágil. Uno de ellos es la retroalimentación. Tanto en el trabajo que hacemos como equipo, necesitamos obtener feedback entre todos, y el principal feedback, ¿de quién lo vamos a recibir? Del cliente. ¿Por qué? Porque el cliente nos proporciona esa información valiosa para entregarle un producto o servicio de valor. ¿Sí? Luego el segundo es la cultura de adaptación, que va de la mano con el anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos feedback, el equipo busca siempre con ello tener una excelencia en su trabajo.
Y eso va a conllevar a que aumente la productividad, teniendo en cuenta siempre, no olviden, tener en cuenta los principios y valores de la agilidad, porque partimos de ello, ¿no? Partimos de ello, conocer ello para aplicar lo siguiente. Luego, el tercero es la mejora continua. Acá quiero mencionar una frase célebre de Albert Einstein, ¿sí? Si siempre hacemos las mismas cosas, los resultados serán los mismos. Entonces, esto nos da la apertura a identificar aquello que nos está generando retraso, ¿no? Y hagamos mejoras en cada uno de los procesos que estamos involucrados, ya sea pruebas, diseño, implementación, la gestión con otras áreas. Entonces, démonos esa oportunidad, esa apertura, ¿no? Finalmente, ¿cuáles serían esos beneficios de conocer y aplicar agilidad en los proyectos? Tenemos el primero, que es aumentar el ROI. El ROI nos dice que obtenemos beneficios tempranos de la inversión que hacemos para los proyectos, y eso va de cara hacia el cliente, ¿no? Y también hacia la organización. El segundo es la entrega temprana y continua de valor hacia el cliente, y también el equipo hace que sea más eficaz y productivo. Luego, la mejora de valor del negocio. Identificamos aquí, para que le aporte valor al negocio, identificamos los riesgos oportunamente, esos riesgos que justamente mencionamos anteriormente, y pues los resolvemos, resolvemos los problemas, si es que se dan, con planes de acción, utilizando ciertas herramientas. ¿Cómo identificamos estas causas de estos problemas? Podemos usar herramientas como el Ishikawa, o el 5 por qué, ¿no? Entonces, esta mejora de valor de negocio, que le da una ventaja competitiva a la organización, ese beneficio es hacia el cliente y hacia el equipo del proyecto también. Y por último, aumenta la productividad y eficiencia hacia el cliente y hacia el equipo. ¿Por qué? Porque el equipo hace que su trabajo sea sostenible en el tiempo, ¿no? Sandra, tengo una preguntita ahí. Sí. Entonces, si es que yo hago alguna de las prácticas en mi proyecto, en mi día a día, ¿ya me convierto en un equipo ágil o en una organización ágil? No. Ahí partamos de que las organizaciones primero tienen que cambiar su cultura. O sea, partimos de la cultura. Por eso hablamos de valores y principios. Y como les comentaba, nosotros podemos tener el conocimiento de las metodologías, pero ¿qué es más importante? Ponerlo en práctica. Cuando lo ponemos en práctica, vamos cambiando nuestra mentalidad, y eso nos da la apertura, ¿no? A poder implementarlo, no solamente en el proyecto hoy, sino pues llevarlo durante el trabajo que vengamos realizando en el tiempo. Y ahí es importante, Yuri, mencionar el tema que partimos de la organización y del líder, ¿no? El líder que está en el proyecto. Si de ahí no partimos, los cambios van a ser muy lentos. De acuerdo. Quiero terminar indicando que es importante, ya lo he mencionado, pero para afianzar un poquito la idea, que es importante realizar el análisis del entorno, definir un enfoque y crear un propio modelo, ¿no? En base a la necesidad que tenemos de los proyectos. Yuri nos mencionará sobre la incertidumbre, complejidad, como desafíos en el 2023 para los data centers. Así es, Sandra. Este 2023, justo, como lo que hemos venido hablando en la charla de hoy, está muy arraigado a la incertidumbre y complejidad. Para ello estamos tomando como fuente un reporte de la Unidad de Inteligencia de Uptime Institute, y vamos a comentar 5, brevemente, ¿no? Brevemente. Yo les invito a que luego puedan ubicarlo en internet, el informe completo. Primero, la preocupación por la cadena de suministro. La cadena de suministro de los data centers se ha visto impactado drásticamente desde la pandemia y por efecto de la guerra, ¿no? Y se está recuperando lentamente, ¿no? Según las encuestas que se han realizado, esta recuperación es muy lenta todavía. Está en proceso de recuperación. Además, la dinámica geopolítica, producto de, entre comillas, la guerra fría que vivimos hoy día, China, Estados Unidos, Rusia, etcétera, hace complicado modelar y planificar cómo va a ser este escenario a lo largo del año. Hay riesgos, ¿no? Hay riesgos, por ejemplo,
la conectividad en un data center. Yo puedo tener un data center robusto, pero si la fibra submarina se ve afectada por algunos ataques o atentados, podría afectarse inclusive la sostenibilidad de todo el ecosistema de los data centers. En segundo lugar, el calor dentro del data center, ¿no? Los equipos de electrónicos que operan en el data center, llámese servidores o equipos de telecomunicaciones, son susceptibles al incremento de calor. Y en la gráfica que vemos en la parte superior, se aprecia cómo a lo largo de los años la media de calor de los equipos de tecnología va subiendo. Eso es un desafío para los que administran los data centers, los dueños y los administradores de data center, porque tienen que adaptar el entorno de las salas de servidores para que puedan soportar esos equipos que cada vez son de mayor potencia y consumo de energía y calor. Tercer elemento de estas predicciones de uptime, ¿no? El término del informe es predicciones 2023. Migraciones a la nube con mayor escrutinio. Como ven en la gráfica, hubo inicialmente en los años anteriores una pronunciada tendencia de crecimiento hacia las migraciones para la nube. Esto se ha frenado en los años 2022 y se pronostica eso en el 2023. Según inteligencia de uptime, el costo de la migración y la amenaza de un incremento de costos en espiral ha ralentizado las migraciones. Otro elemento en este sentido es que las regulaciones por temas de seguridad de la información en los gobiernos y los reguladores está haciendo también repensar estas migraciones. Cuarto punto, enfoque de eficiencia energética. Las Naciones Unidas han lanzado un desafío muy importante a nivel global, ¿no? Que es reducir el impacto en el calentamiento global de los países. Los data centers cumplen una función importante allí, ya que son grandes consumidores de energía a nivel global, ¿no? Se dice que en los Estados Unidos representan el equivalente a la industria aeronáutica. Entonces, por temas de regulación, porque para llegar a ese objetivo de las Naciones Unidas, los países, Estados Unidos, Europa, están estableciendo regulaciones para buscar que los data centers hagan ese cambio de matriz energética y consuman energía que no sea nociva para el medio ambiente. Por otro lado, en los data centers a veces hay hardware infrautilizado, lo que también va a afectar en el rendimiento de la energía y la eficiencia energética. Por último, los costos de los data centers aumentarán. Según Inteligencia de Uptime Institute, la tendencia... algo se está filtrando ahí. No se escucha. No escuchas nada. Hay un ruido ambiental por ahí. Hay un ruido. ¿Sí? Ya. Según Inteligencia de Uptime, la tendencia de decrecimiento de los costos de infraestructura que se estuvo dando en los últimos años ha terminado, ¿no? Y los precios más bien están subiendo. Y este incremento de precios se va a persistir. Uno de los componentes que está subiendo es el costo de retención de personal. Los data centers requieren de personal altamente calificado y las organizaciones para mantener su personal de alto perfil van a enfrentar ese encarecimiento de costos, incrementando a ello el costo de los activos y el costo de la energía. Pasamos a las conclusiones. Bueno, para ir terminando, queríamos agregar algunas conclusiones que ya han sido mencionadas anteriormente, pero queríamos acá 4 que son las principales para este foro. Uno de ellos es la resiliencia y adaptación, que son cualidades esenciales para tener éxito en los entornos complejos, ¿no? La segunda conclusión es analizar el entorno de un proyecto nos ayuda a tomar mejores decisiones para definir el enfoque, escoger las metodologías y las mejores prácticas para afrontar el proyecto. Sí. Ahí la tercera, que se deben aplicar prácticas ágiles de acuerdo con la necesidad del proyecto, y justamente tiene que ver mucho con la segunda conclusión, que pues cuando tomamos mejores decisiones entre seleccionar el enfoque, escoger la metodología, nos da la apertura para aplicar esas prácticas que están basadas en la necesidad de nuestro proyecto. Y la cuarta conclusión tiene que ver con de dónde estamos hablando a realizar este proyecto, ¿no? Que es el data center. El data center es un sitio de misión crítica, es decir, es un entorno que debe funcionar
las 24 horas del día y los 365 días del año. Es equivalente a un centro hospitalario o a una institución militar que no puede dejar de funcionar y que se encuentra actualmente en un entorno de incertidumbre, producto del acelerado desarrollo tecnológico, los desafíos de la eficiencia energética y un contexto mundial que hablamos anteriormente tiene cierta inestabilidad e incertidumbre. Eso hace que todo proyecto que se realice en un data center debe considerar los riesgos, la incertidumbre y el impacto que tendría en el negocio al realizar cualquier intervención. Y ahí querías solamente cerrar mencionando que nos demos esa apertura, ¿no? De poder conocer estas nuevas tendencias entre herramientas, marcos, metodologías, que vemos que pues les da un aporte de valor en tanto a su desarrollo profesional, a las organizaciones que ya están cambiando, se están alineando a estas nuevas tendencias, muchas organizaciones a nivel nacional, internacional, y pues que tengan en cuenta que cuando quieran realizar implementar alguna nueva herramienta, algún nuevo marco o metodología, que ello se logra gracias al equipo, a las personas con las cuales trabajan. Sin las personas no podemos hacer ningún cambio. Eso quería agregar, Yuri. Sí, solo también hablando de personas, yo quería comentar algo anecdótico que nos pasó al armar la presentación. Muchas de las figuras que hemos utilizado han sido hechas con inteligencia artificial, por si acaso. Hemos utilizado el chat GP que está tanto de moda y con eso hemos hecho muchas de las imágenes curiosas que han visto. Antes de terminar, Sandra, la encuesta final que tenemos ahí para los asistentes, ¿no? Sí, ahí agradecería que ya es la última encuesta de la sesión, que nos puedan apoyar ingresando a esa encuesta, que ya con eso podemos dar por cerrada el seminario. ¿Sí? Nos vamos a Sí, ajá. Esa encuesta tiene por objeto saber cuál es su expectativa de conocer algo más de agilidad, ¿no? A ver si nos apoyan, por favor. Y mientras van haciendo las respuestas, nos van dando las respuestas sobre esa pregunta. Quería agradecerle la participación a cada uno de ustedes y que de verdad, como les comentaba, se den esa apertura, ¿no? Abran un poquito ese panorama de esas nuevas tendencias y pues que sea un aporte para su desarrollo profesional, ¿no? De verdad agradezco el tiempo que le están dando a esta sala, ¿no? A este foro. Y gracias a Inintel también por la invitación. Así es. Pasaríamos entonces, entiendo, Brian, a la rueda de preguntas. Bueno, muy buena de antemano, les felicito. Y antes de pasar a la ronda de preguntas, mientras que ustedes van desarrollando de antemano, en estos momentos vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. En el chat pueden estar dejando las preguntas, las cuales Sandra y Yuri van a estar respondiendo. Pero bueno, de antemano, comentarles que muy aparte de la iniciativa de Inictel de desarrollar los webinars, que todavía tenemos a lo largo de todo este mes, tenemos 27 webinars más que se están viniendo, que participen de la misma forma, porque de todas formas todos son abocados al tema de la tecnología, ciberseguridad, comunicaciones móviles, fibra óptica, en el caso acá de Yuri que fue de data center, tenemos también inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Bueno, ante ello también comentarles que nosotros como brindamos cursos de capacitación desde una diplomatura a programas de especialización como cursos libres, ¿no? En el cual ustedes pueden llevarlo sin ninguna premura. Tenemos cursos desde ciberseguridad, cursos de blockchain, ingeniería de seguridad electrónica, cursos en administración de redes, y como por ejemplo lo que nos comentaba Yuri, también tenemos un diplomado en diseño del data center, en el cual Yuri también es docente, ¿no? Ustedes pueden visitar a la página que yo voy a estar dejando en el chat para que puedan hacernos cualquier tipo de consultas, ¿sí? Nosotros vamos a estar prestos a poder ayudarlos.
De antemano también gracias por habernos acompañado en toda esta ponencia. Y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas, sin más preámbulos, con la primera pregunta. A ver, primera pregunta. ¿Qué tan importante es la refrigeración en un data center y a qué temperatura es recomendable climatizar el ambiente? Ok, creo que la pregunta es para mí. Bueno, como mencionaba, los equipos electrónicos que residen en los data centers son equipos sensibles a la temperatura. Entonces, hay un organismo rector que es ASHRAE, quien establece los límites de temperatura. Va a depender de la tecnología del equipo. Los equipos más antiguos requieren menor temperatura, o sea, más frío. En cambio, los equipos más modernos toleran incremento de temperatura. Hoy en día un data center puede estar tranquilamente a 23, 24 grados centígrados sin ningún problema, en contraste con los data centers antiguos que tenías que estar prácticamente en una congeladora, ¿no? Eso va a depender del tipo de equipamiento que tenga. Muy bien, Julio, muchas gracias. Segunda pregunta. ¿Cómo presupuestan en el enfoque ágil las etapas de un proyecto y cómo las liquidan ante un cliente? Sí, ahí hay que tener en cuenta que cuando nosotros nace una necesidad de un proyecto, debemos tener en cuenta que primero analizamos qué enfoque vamos a aplicar en el proyecto. Luego vamos a determinar el tipo de contrato que le vamos a aplicar a ese proyecto. Y hay que tener en cuenta que aquí hablamos de ciertas cadencias o pequeñas iniciativas, ¿no? Entonces, de esa manera podemos hacer una presupuestación, un presupuesto que generalmente de forma tradicional lo hacemos de forma anual o con una cadencia de 5 años, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? El contrato y pues esas pequeñas iniciativas que se van formando, porque hay que tener en cuenta los cambios que se van a presentar en el proyecto durante la ejecución, ¿no? En todas las organizaciones hay áreas que ven el tema de presupuestos, ven el tema de contratos. Uno como project manager, si bien es cierto, es el soporte o el apoyo para que se tomen mejores decisiones, de acuerdo al análisis que ya les había comentado, pero eso nos va a dar la apertura, ¿no? A tomar una mejor decisión en cuanto al contrato y a la forma que se va a gestionar esos pagos que están mencionando con cierta cadencia, de acuerdo a las necesidades que van saliendo. Muy bien, gracias, Sandra. Tercera pregunta. ¿Cuáles son los métodos por los cuales se optimiza el balance de temperatura en un data center y a su vez es eficiente energéticamente? Ok. Sí, el método más tradicional y conocido para lograr tener un flujo de aire apropiado es organizar los gabinetes en pasillos fríos y pasillos calientes, ¿no? Ese es, digamos, el más tradicional y más antiguo, sostenido por el estándar TIA 942. Sin embargo, luego tenemos, por ejemplo, cerramiento de pasillo frío, cerramiento, o sea, la contención, evitar la mezcla de aire, ¿no? Hoy en día existen incluso soluciones de enfriamiento directo a través de equipamiento in-row, no enfriar toda la sala, sino más cerca al rack, o enfriamiento in-rack con gabinetes telecommunication enclosure, que son gabinetes que tienen refrigeración y inclusive UPS embebidos, ¿no? Ok. Muy bien, Yuri, gracias. Cuarta pregunta. ¿A qué se refiere con equipo básico y equipo robusto? Ya, no sé si mencioné equipo básico, pero creo que entiendo un poco la pregunta. Cuando nosotros trabajamos en un enfoque tradicional, los equipos pueden estar dispersados. Dispersados, ¿por qué? Porque para realizar el proyecto necesitamos el apoyo de diversas áreas, que puede estar en el 5º piso, en otro país, en otro departamento. Entonces, ello hace que el equipo no tenga visibilidad o trazabilidad de toda la información o todas las comunicaciones que se están realizando. Cuando hablamos de un equipo más ya robusto, vamos a decir el término justamente acaba de mencionar el participante, cuando hablamos de un equipo robusto es porque el equipo
trabaje en conjunto en una sala o en un espacio donde pueda compartir con ciertas herramientas que le den visibilidad de todo el trabajo que se está realizando. Hay asignaciones que se realizan, o sea, todos tienen visibilidad de qué se está ejecutando en el proyecto. No es que recién en la reunión nos enteramos de qué se está realizando, no. Nosotros podemos usar, por ejemplo, como herramienta, el Team Canvas, el Canva, que nos da ahí la visibilidad de todas las actividades, cada uno se hace responsable de esa actividad. Eso hace que pues, el equipo trabaje de manera productiva. ¿Qué más? Que el equipo se encarga de tener un propósito, un objetivo, una forma de trabajo colaborativa. ¿Cómo logramos eso? También utilizando ciertas herramientas. Como les decía, la agilidad no es que solamente conozca la agilidad, sino que tengo que ejecutarla para ver qué acciones tengo que ir realizando en el tiempo para que mi equipo pueda mejorar en el tiempo. O sea, hay muchas herramientas que usan ciertos roles ahí que hay en la agilidad que soportan o apoyan a ello, ¿no? Que el equipo se vuelva más robusto, que sea más adaptable. Entonces, todo ello nos va a aportar la agilidad. Ok, muy bien, Sandra. Hay una consulta que es interesante que nos comentan. ¿Cuál es la línea de cursos o certificación para especializarnos en data center? Bueno, de antemano podría dar un comentario breve a nivel de Inictel Uni. Nosotros tenemos un curso llamado Diseño del Data Center, el cual está estructurado en 4 módulos de 30 horas, el cual comenzamos con fundamentos de Data Center, luego pasamos al curso 2, que es Arquitectura del Data Center, y luego a Infraestructura del Data Center, y culminamos con todos esos conocimientos ya en Sistema del Data Center, ¿no? Bueno, comentarles que cada uno de ellos, cada curso es de 30 horas, en total el diplomado es de 120 horas. Al finalizar el programa, nosotros le entregamos un diploma como profesional en diseño del data center, ¿no? Pero por cada módulo también le vamos a entregar un certificado al nombre de cada curso y con el aval del Inictel Uni, ¿no? No sé si Yuri podría reforzar ese tema, si otra entidad quizás o somos la única, ¿no? Ya que estás un poco... No, la mejor entidad es Initel. No hay competencia, no hay competencia. Bueno, sobre lo que dice Brian, efectivamente, y el diplomado tiene muchos años, ha madurado bastante y creo que es una respuesta a la necesidad de profesionales en data center que hay en el mercado latinoamericano. Creo que es una iniciativa única que hay en Latinoamérica. Sin embargo, si alguien quiere certificarse ya a nivel internacional, hay certificaciones como la de Uptime Institute. Uptime tiene certificaciones AOS, ATS, ATD, y también hay certificaciones por el lado de Bixi, DCDC, o para el lado de TIA 942, que es a través de EPI. O sea, si tú quieres una buena certificación a nivel nacional, lo que mencionó Brian, pero también hay organismos internacionales. Ujú. Gracias, Yuri. Bueno, de nuestra parte, con esto estamos culminando la ronda de preguntas. Agradecer nuevamente, Yuri y Sandra, por este tiempo dado por Inictel. Hacemos un esfuerzo año tras año y ahora más que todo, ya que estamos cumpliendo 50 años, estamos en fiestas. Brindar básicamente ponencias y más que todo conocimiento en el lado de las telecomunicaciones, que es nuestro propósito, ¿no? Y ya que somos un instituto en capacitación e investigación en ese rubro, ¿no? Bueno, comentarles también que bajo el link que se ha dejado para los cursos, donde ustedes nos pueden visitar, los cursos están programados, ahí tienen el precio, nos pueden escribir preguntándonos también por cualquier consulta. Voy a dejar un pequeño correo, un número donde ustedes nos pueden consultar sin compromiso y nosotros gustosos vamos a estar atendiéndoles, ¿no? Gracias a todos ustedes por habernos
por habernos acompañado toda esta hora y un poquito más. Y ha sido muy buena, ¿no? Y creo que ha sido provechoso también para todos ustedes. Muy buenas noches con todos y gracias de parte de Nictel Uni hacia ustedes.